Doctor, ¿la neumonía bilateral es la única causa de peligrosidad que provoca el coronavirus o de muerte, o hay otras también? No, no es la única, pero es la más frecuente, sí, por lejos. La causa más común por la cual se complica un cuadro de coronavirus que podría ser parecer al principio un cuadro leve y que posteriormente a esto comienza a desarrollar otros síntomas que llevan a que una persona termine internado por una neumonía bilateral. ¿Y esto es posible prevenirlo en este sentido? A ver, yo doy positivo coronavirus con un síntoma leve o mismo asintomático, doy positivo coronavirus, voy ahí nomás, me hago una placa, me dice que no tengo neumonía, ¿quiere decir que no la voy a desarrollar o la puedo desarrollar después? No, la puede desarrollar después. Yo le explico. Acá tenemos dos etapas en esta enfermedad. La primera etapa, que dura aproximadamente 7 días, es donde el virus va a hacer lo que llamamos replicación, es decir, donde el virus va a tener mayor infectividad porque va a estar permanentemente duplicándose y formando más cantidad de virus. Luego de pasados estos 7 días, 5 o 7 días, lo que comienza es una segunda etapa que en esta enfermedad es la etapa de la inflamación. Es allí cuando pueden aparecer con más frecuencia, obviamente, las neumonías bilaterales. Hay pacientes, obviamente, que las pueden desarrollar antes, hay pacientes que las pueden desarrollar un poquito después, pero aproximadamente necesitamos unos cuantos días como para que estas personas desarrollen la neumonía. Obviamente, cualquier paciente que tenga fiebre alta y que tenga tos o falta de respiración, se fatigue, etcétera, etcétera, debe hacerse una radiografía o una tomografía computada preferentemente, como para ver si no debutó ya con una neumonía, lo cual en algunos casos también es posible. ¿Sí? Ahora, pero lo más frecuente es lo que yo le explicaba al principio. Pero no hay posibilidad de tomar una medicación, llamémosle preventiva, que morigere los síntomas posteriores de una neumonía. No. A ver, lo que tenemos es durante los primeros 3 días de los síntomas, a algunos pacientes que son pacientes leves a moderados se les puede aplicar plasma de convalecientes. Pero tenemos estos únicos 3 días como para hacerlo. Esto podría morigerar la gravedad de la enfermedad y podría evitar que el paciente vaya a terapia intensiva a internación por una neumonía, y si ahí se agrava, podría terminar en terapia intensiva. Luego de esos 3 días, en los cuales podemos hacer el tratamiento con el plasma de convalecientes, ya tenemos que estar atentos con el paciente y estar atentos a los síntomas que van apareciendo. No podemos hacer nada para evitar la evolución, sino que lo que tenemos que estar atentos es a que la fiebre no supere los 38 grados y no sea una fiebre que dure más de 3 días, a que el paciente no tenga tos, a que el paciente no tenga falta de aire, a que el paciente no sienta dolores de espalda importantes. Y lo que recomendamos en los pacientes con coronavirus, esto tiene que quedar claro, es que estén en contacto permanentemente con un médico de seguimiento, que puede ser telefónico, que puede ser por video, y en este caso el médico seguramente le va a indicar que tenga un oxímetro de pulso, que son estos aparatitos que se ponen en el dedo y nos van a medir la oxigenación que está llegando a nuestra sangre, y por lo tanto allí, de acuerdo a los valores, es que el médico le va a indicar al paciente si tiene que internarse, si tiene que quedarse en la casa, y en caso de que tenga que internarse, bueno, ahí ya empieza el tratamiento. Ahora, doctor, hay muchas instituciones, no sé si muchas, hay instituciones médicas, acá en Córdoba por lo menos la hay, me consta, que dan suero equino, que dan ivermectina como una especie de protectiva, no sé qué, recetan vitamina D, algunas incluso hasta recomiendan ibuprofeno inhalado. Se lo cuento porque esto no es que son cosas que en los pasillos, me consta que ocurre. Sí, es así. Mire, el suero equino está aprobado por la ANMAT y se usa en pacientes graves hasta el 7.º día
de iniciada la enfermedad. En cuanto a ivermectina, hasta ahora era una medicación que no estaba aprobada por ningún organismo regulatorio. Hace pocos días la FDA, que es el organismo regulatorio de Estados Unidos, aprobó su uso en protocolos de investigación, no en tratamientos habituales. La ANMAT no la tiene aprobada y lo mismo pasa con el ibuprofeno inhalado. Esto no significa que yo diga que no son buenos. Lo que no tenemos todavía es una experiencia a nivel nacional que haya hecho que los organismos regulatorios permitan utilizar este tipo de medicaciones. Uno escucha que en algunos lados se utiliza, en algunos lados con mejores resultados, en otros con resultados no tan buenos, pero el tema aquí es qué cosas tenemos autorizadas para utilizar a nivel nacional y qué cosas no tenemos para utilizarlas, e incluso a nivel internacional, ¿verdad? Claro, ahora doctor, más allá de la autorización, los pacientes que muchas veces están desesperados se plantean esto. Una cosa es que no me funcione, o una cosa es que me haga bien, que me mejore. Otra cosa es que no me mejore y sea inocuo, y otra cosa es que me genere daño, que sea nocivo. O sea, son como tres estadios distintos, ¿verdad? En el caso de la ivermectina, muchos de los trabajos que se hicieron, se están haciendo, y muchos de las indicaciones que se dan es con ivermectina a muy altas dosis. La ivermectina a bajas dosis o a dosis habituales no tiene una toxicidad importante, pero a las dosis que lo están usando en algunos lugares, que son dosis muy altas, sí puede tener efectos colaterales. Con el ibuprofeno inhalado realmente no lo sabemos, porque no conocemos estudios grandes que hayan medido estas cosas, por lo tanto allí no podemos decir si el ibuprofeno inhalado puede o no traer efectos adversos importantes a corto, mediano o largo plazo, porque siempre los efectos adversos hay que medirlo de esa forma, ¿sí? Y lo otro que le quería preguntar, doctor, es el factor tiempo. ¿Cuánto importa tomar a tiempo la neumonía para evitar un pronóstico más grave de la enfermedad? O sea, un día, 2 días antes, 3 días antes, ¿es muy importante, es más o menos importante? Mire, es fundamental la consulta temprana, porque por eso yo digo que todo paciente que esté con COVID tiene que tener un médico que lo esté siguiendo. Insisto, nosotros en Ciudad de Buenos Aires lo que se hace es el seguimiento telefónico de todos los pacientes leves, y la gente que hace el seguimiento está alerta de estos síntomas que yo le decía, como es fundamentalmente algún síntoma respiratorio, la oximetría y la fiebre. Cuando alguno de esos síntomas se torna más largo en el tiempo, entonces este es el momento en el cual el paciente hay que hacerle un estudio que en este caso es o una radiografía, o preferentemente lo ideal sería una tomografía computada. En un paciente que tiene una neumonía, rápidamente hay que empezar el tratamiento con corticoides, porque este es el tratamiento de elección que se está haciendo en todo el mundo para estos pacientes. Claro, en estos días se han autorizado también algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales, que son unas drogas realmente muy complicadas de fabricar y muy caras. En Argentina todavía no llegaron y también están en procesos de investigación, pero en algunos lugares ya las están usando como para poder prevenir este tipo de enfermedades en algunos casos, y hay otras drogas que están usando para el tratamiento de esta enfermedad, que también están aprobadas, pero que, bueno, insisto, son muy caras y todavía no tienen un uso masivo. Está bien. Pero por eso, doctor, yo le preguntaba, vamos a suponer que somos 2 personas, nos contagiamos de coronavirus y yo obtengo el diagnóstico de neumonía en el mismo día en que se me produce. Le voy a poner ese ejemplo. Y resulta que Manuel le detectan la neumonía 2 días después o 3 días después. ¿Mi pronóstico es mejor que el de él o depende de otra cosa? No. Depende de la evolución de cada paciente, depende de cuál sea la reacción inflamatoria que el virus ha producido en ese paciente. Y esto depende, es muy difícil de explicar, pero digamos que va a depender de la cantidad y la agresividad
que este virus con el cual usted se contagió tenga y de las condiciones previas que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente diabético, obeso, hipertenso y tabaquista que un paciente que tiene un peso corporal normal, que es deportista, que no tiene factores de riesgo. Es decir, el paciente que no tiene factores de riesgo probablemente tenga una evolución más favorable que aquel paciente que sí tiene factores de riesgo más importantes. Bueno. Es decir, acá hay un juego, una interrelación entre el virus, que es el que produce el daño, y el paciente, que es el que reacciona ante la agresión de un agente patógeno como es el virus. Ahora, y la última pregunta, la verdad que interesantísimo, podría hablar todo el día con usted, pero todos conocemos casos, porque nos han dicho un amigo, un vecino, qué sé yo, de gente joven, 38, 40, 42 años, qué sé yo, en las noticias, los que estamos con las noticias a diario, que falleció o tuvo una enfermedad grave, un desarrollo grave de la enfermedad, y cuando le preguntan dice, no tenía comorbilidad, no tenía ninguna enfermedad previa. ¿Esto es posible o no sabía? Una cosa es no tenía o no sabía. Es decir, ¿puede que muera un paciente joven sin ninguna causa previa, ninguna enfermedad previa? Puede pasar. Lo que no sabemos es esto que usted mismo se preguntaba. Es decir, pensamos que no tenía ninguna comorbilidad, pero esto no lo sabemos. Esto es lo mismo que cuando uno está perfecto. Usted habrá escuchado también casos de gente que va al cardiólogo, el cardiólogo lo revisa, le hace el electrocardiograma, le hace un electro de esfuerzo, le dice, estás perfecto, y a los 2 días la persona tiene un infarto porque se le desprendió un trombo de algún lado. Y la culpa no es del cardiólogo, la culpa es de que, bueno, en ese momento ocurrió un evento que no conocíamos y que produjo la patología. Acá no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estas variantes nuevas de virus que están circulando en este momento y que prácticamente han borrado ya la variante que tuvimos primero, que fue la variante de Wuhan. Estas nuevas variantes, lo que sí sabemos es que son mucho más contagiosas y son mucho más agresivas. Es decir, que podría explicarse o porque tuvieran alguna enfermedad que no conocieran o porque fueron infectados con un virus mucho más agresivo, con una carga viral, o sea, que el paciente tuviera una cantidad importante de virus en el organismo y que este hubiera generado mecanismos muy rápidos y que desencadenaron en que este paciente pudiera tener una evolución tan mala y internarse y fallecer. Pero de todas maneras, usted también verá que los casos son aislados, es decir, son tan aislados que los vemos en los diarios, en las noticias, en la televisión. Vemos que un paciente de 30 y pico de años o de 40 y pico de años falleció. Es decir, cuando nosotros vemos que es un paciente, nos preocupa, obviamente, nos preocupa y mucho, pero no es el común de la gente a la que le está pasando esto. Entendido. Es decir, sabemos que alguna cosa ahí pasó, pero todavía no tenemos claro qué es lo que pasó. Usted piensa que estamos con este virus, como yo siempre digo, nosotros siempre estamos corriendo de atrás con este virus, porque este virus va cambiando tan rápidamente, van apareciendo variantes, van apareciendo síntomas nuevos, van apareciendo cosas que nosotros vamos aprendiendo en la medida en que el virus, entre comillas, lamentablemente, nos va enseñando, ¿sí? Entonces hay muchas cosas con las cuales nos vamos a encontrar que en este momento no sabemos. Usted vio hace 2 días, agregamos un síntoma que es el de la rinorrea, que es esa agüita que corre, que a veces parece que fuera una alergia como síntoma, porque es uno de los síntomas más comunes que estamos viendo en los pacientes últimamente. Esto antes no existía como síntoma. Antes de esto se agregó el dolor de estómago, la diarrea y los vómitos. Es decir, se fueron agregando síntomas en la medida que iba el virus, que el virus estaba con nosotros, y que el virus nos fue mostrando que tiene diferentes formas de aparición y diferentes formas de comportamiento también. Entonces es muy probable que en el próximo tiempo nos vayamos encontrando con novedades a las cuales, bueno, tendremos que hacer frente sin conocer qué es lo que está pasando. Es un virus realmente muy complicado para nosotros.
Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar con usted, tremendamente instructivo. Muchas gracias.